Bueno, buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bien, que el Señor los recontra bendiga. Gracias por acompañarnos un sábado más o un domingo más, depende de cuándo nos escuches, o una semana más. Gracias al Señor por estar juntos, por estar como familia, como iglesia desde casa. Y en esta noche quiero compartir algo muy sencillo, darles varios textos para que también puedan analizarlos, para que también puedan compartir si quieren o comentar qué es lo que piensan respecto a esto. Esta semana que pasó, no, la anterior, un pastor muy conocido publicó un tuit para mí desafortunado y puso algo como: no lo olvides, en el equipo de Dios sos irreemplazable. Esa palabra irreemplazable me hizo muchísimo ruido, y el Señor me mostró algo de fondo mucho más grande y más problemático que estamos sufriendo muchísimos de nosotros hoy y como iglesia de Cristo Jesús. Esto de ser irreemplazable no lo creo, no me parece que es cierto, y voy a dar mis fundamentos. Primeramente porque sí creo que somos únicos, que somos especial tesoro, que somos real sacerdocio, creados en Dios para buenas obras, que somos especiales, que somos únicos, que el Señor nos hizo y rompió el molde, que nos hizo únicos, que somos sus hijos. Pero la palabra irreemplazable, demasiado ruido me hace a mí y no creo que sea verdad. Y me duele mucho que quizás muchas personas piensen que son irreemplazables o que en la vida cristiana, si no hacen ellos las cosas, no las va a hacer nadie. Como que, decir, esto da pie a un conformismo, a una mediocridad, a un cristianismo laico que dice, si el Señor quiere hacer algo conmigo, lo va a hacer. Así que me voy a quedar acá, y ese es el pecado más grande que podemos cometer. ¿Por qué? Porque pensamos que como es por gracia este tema, como vivimos en la gracia ahora, no nos tenemos que preocupar tanto. Y nos olvidamos que la ley de la gracia es muchísimo más pesada y muchísimo más fuerte que la ley de antes, ¿no? Que la ley de las tablas. Lamentablemente hay muchísimas formas en que se confundió mucho tiempo a la iglesia, y que con el mismo concepto de iglesia, ¿no? Porque ¿no les pasa que ahora en esta pandemia descubrimos el significado que siempre tuvo la palabra iglesia? Sí, porque iglesia siempre fue nosotros, en casa, nosotros somos iglesias. Nosotros somos iglesia. En nuestros hogares hay una iglesia abierta en cada lugar. Y la pregunta es, ¿estás siendo iglesia en tu hogar? ¿Se juntan a cantar, a orar, a compartir la palabra del Señor? Hay un texto en la Biblia, un salmo hermoso que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo siempre imaginé que ese texto era como para un evento, una reunión, un campamento. Y no, lo que se está refiriendo acá es a la familia. Miren qué bueno que es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Tu familia, ¿hay armonía en tu casa? ¿Sabes qué bueno que es? Después el salmista describe, ¿no? Hace una analogía a lo bueno que es estar juntos y en armonía. Pero fíjense cómo a veces tomamos simplemente algo de la Biblia y pensamos que es así, y en realidad tiene otro significado. También podemos pensar cuando Jesús, cuando en Apocalipsis dice que siempre, toda la vida lo usamos, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué pensamos toda la vida? Que esto era que para la salvación, que correspondía a un tema de salvación, de que el Señor, si yo no le abro la puerta de mi corazón, el Señor no puede entrar. Si yo no le abro la puerta de salvación al Señor, Él no puede salvarme a mí. Si yo no le abro la puerta, si yo no hago algo, el Señor no puede actuar en mi vida. Si yo no ofrendo, si yo no diezmo, si yo no doy, el Señor no va a hacer conmigo. Y esa es una gran estafa que hasta el día de hoy está haciendo quedar mal a la iglesia de Cristo Jesús. Lamentablemente. Pero claramente acá en Apocalipsis, cuando el Señor dice esto, está hablando de una iglesia, y una iglesia que, oh casualidad, era la iglesia de la Odisea, que fue duramente criticada por el Señor por la tibieza, porque no se decidía. Y díganme si no estamos en un mundo y en una sociedad y en una realidad, en un presente, en donde, no me la juego, sí, pero hay que ver, cada uno tiene distintas interpretaciones. Y no, la verdad es que centra mucho el pensamiento de una persona cuando se lo contextualiza, cuando buscamos apoyo en la misma palabra del Señor sobre un tema que por ahí nos parece que está medio colgado. Siempre hay 2 o 3 versículos que apoyan, avalan o refutan lo que algo sacado fuera de contexto quizás nos hace entender. Así que muy importante es que como hijos de Dios escudriñemos las Escrituras. Hermanos, amados, amigos y amigas, conocidos, sea quien sea que estés viendo este video, es tan importante que te sientes a ver si lo que dijo el hermanito, si lo que viste en este video, si lo que viste de esta iglesia, de este pastor, es cierto. Es cierto. A poner a prueba
¿sí?, a la luz de la palabra, si lo que escuchamos es verdad, para comprobarlo, para experimentarlo nosotros mismos. Entonces, volviendo, ¿no?, al ejemplo del principio de este pastor que dijo que somos irreemplazables en el equipo del Señor, y qué bueno, qué lindo, o sea que si yo juego de 3 y no hay otro jugador de 3 que no sea yo. Mentira. No por nada Jesús dijo, les aseguro que si ustedes callan, en Lucas 19:40 dice, el Señor le dijo, si ustedes callan o si estos callan, las piedras gritarán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que somos irreemplazables. A mí me gusta muchísimo la frase que dice, nosotros tenemos que vivir como si fuésemos imprescindibles para Dios. Como que si el Señor diga, ay no, si David no puede hacer esto, no lo voy a poder hacer. Imagínense a Dios diciendo, no, si David no hace esto que le marqué, no lo voy a poder hacer. No. Si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Si vos estás dispuesto o no, si lo querés hacer o no, el que sale perjudicado sos vos. No es que el Señor no puede cumplir su obra. Él dice que hasta las piedras podrán clamar si nosotros callamos. Entonces, ¿somos irreemplazables? Claro que sí. Vuelvo a la frase. Tenemos que vivir como si fuésemos irreemplazables, como si fuésemos imprescindibles para Dios, pero sabiendo que somos totalmente prescindibles. Es decir, mi vida es consecuente con la vocación a la cual fui llamado. Fíjense en Efesios, lo dice clarito. Pablo arranca el capítulo 4 de Efesios diciendo, yo pues preso en el Señor. Y esa frase me encanta, pero no voy a entrar en el tema. Pero la palabra preso en el Señor habla de un amor, habla de que no puedo escapar de su presencia. Pablo arranca así, dice, yo pues preso en el Señor. En algunas otras versiones dice, yo pues preso en el amor del Señor, o preso por la causa del Señor. Es genial para analizarlo. Pero dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es genial. O sea que la palabra digno habla de balanza, ¿no? Que sea equitativo el llamado que tenemos con nuestra manera de vivir. Entonces habla de un trabajo. Porque si fuésemos irreemplazables, no existiría el mérito en la vida cristiana. Y vos me vas a decir, el mérito en la vida cristiana no existe porque somos salvos por gracia. Sí, totalmente. Olvídate, eso no está en discusión. En lo que es salvación, en lo que es tema de salvación, el hombre, vos y yo, no tenemos arte ni parte. Nada. No es que nosotros abrimos la puerta al Señor y Él entra y somos salvos. No. Porque Él nos dio vida. Fíjense. En Efesios 2, capítulo conocidísimo, evangelístico, el versículo 4 dice, pero Dios es tan misericordioso que nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Nada, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y una persona muerta no puede decidir, no puede hacer nada, porque está muerto. Entonces no es que, bueno, yo estaba muerto pero le abrí la puerta del Señor y Él entró. No, el Señor te llamó, el Señor te da vida. El Señor hace eso. En cuanto a salvación, no hay mérito humano. Es imposible que haya mérito humano. No hay. Porque si leemos que en en Filipenses 2, cuando nos habla de ser como Jesucristo, de vivir, cómo vivir en este mundo, en el versículo 12, dice, con respecto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. No que nosotros hayamos hecho algo para que Dios nos salve. No, lo que significa ser salvados por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Otra versión más conocida dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Nuestros actos de amor al Señor van a ser primero una respuesta al acto que el Señor tuvo con nosotros de darnos vida. Si Él no nos da vida, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, digo, ¿hay mérito en la vida cristiana? Claro que sí. En la salvación no, pero en todo lo que viene después, la salvación tenemos que entender que no es un fin. La Biblia dice, ocupados de vuestra salvación. No cuiden su salvación. Y es una palabrita, pero es totalmente... Hay un abismo de diferencia entre las dos. No es lo mismo ocuparse de algo que cuidar algo. Fíjense si no la parábola de los talentos. No es lo mismo cuidar y acurrucarse y dejar algo ahí que ocuparse de eso, ocupar de crecer. Me encantaría que lean conmigo, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor,
un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. El Señor está esperando que nos arrepintamos. El Señor está esperando que nosotros crezcamos. Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Ahí está el mérito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En primera de Tesalonicenses 4, que habla sobre la vida que a Dios le agrada, el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la vida después de la salvación? La salvación es el principio, no es el fin, es el principio. Dios nos da vida para que nosotros andemos en Él. Y busquemos la santificación. No por nada Dios dice, sean santos como yo soy santo. ¿Es posible eso por nuestros méritos? No, no es posible, pero tenemos que vivir como si dependiera de nosotros esa santificación, como si ser santos dependiera de nosotros. Nosotros somos santos en Cristo Jesús. Él nos ve santos por medio de su sacrificio, somos hijos santos. Dios no nos ve tal cual somos, Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y es importante que entendamos esto, que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos santificándonos, vivamos una vida acorde al llamado que tenemos, acorde a la vocación por la cual fuimos llamados. Acá en Tesalonicenses, cuando dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, empieza a decir todo lo que no tenemos que hacer. Y después dice, así que el que desecha todo esto, o sea, esto de vivir en santificación, el que lo desecha, no desecha al hombre, no me desechas a mí. Si a vos no te interesa esto de santificarte, de crecer, no me estás desobedeciendo a mí, no estás desechando lo que yo digo, sino que estás desechando a Dios directamente, que también nos dio su Espíritu Santo, que en este momento seguramente está hablando o está incomodando tu vida. Y gloria al Señor si es así. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Guarda con lo que escuchamos, guarda con lo que vemos, guarda con las prédicas que pueden ser muy lindas, pueden ser geniales, pueden ser súper controversiales, pueden ser súper asombrosas para nuestra vida, pero siempre a la luz de la palabra tenemos que comprobar lo que la persona dice. ¿Sí? Esto de que en el equipo de Dios somos irreemplazables es mentira. Sos irreemplazable por una piedra. O sea, una piedra te puede reemplazar a vos y me puede reemplazar a mí, si yo no hago aquello para lo cual fui llamado. Aquello para lo cual Jesús murió en la cruz una vez por mí y por vos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por hacer crecer esa fe? ¿Hay silencio de Dios en tu vida? ¿Sentís que estás totalmente abandonado a merced de lo que te pueda pasar sin la presencia de Dios en tu vida? Busca crecer en la fe. Busca decir, Señor, ¿qué es lo que querés mostrarme o enseñarme en esta situación? Dice 2 Pedro 1:5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de virtud o excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Hay conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. A la perseverancia con sumisión a Dios. A la sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y ese, lamentablemente, es el gran problema que está sufriendo hoy la iglesia, y me incluyo, que estamos sufriendo hoy como iglesia. Estamos siendo cortos de vistas, estamos olvidando que fuimos limpiados con sangre preciosa una vez. Entonces vivimos una vida de conformismo, decir, bueno, no, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona, o no lo va a hacer nadie, porque el Señor, si quiere hacer algo conmigo, lo va a hacer. Él me va a llamar, Él va a hacer todo. Y no es así, hermano. Lamentablemente hay muchísima gente confundida que se deja llevar por mensajes demagogos o por cosas que quedan lindas o por la parte linda de la vida cristiana. Pero se olvidan que hay una cruz, se olvidan que hay un sacrificio, que hay un mérito, que tenemos que vivir de una manera piadosa, que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que procurar con diligencia presentarnos al Señor como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Qué importante, hermanos, que podamos entender el mérito en la vida cristiana, que podamos entender el mérito en el camino diario de nuestra salvación. Que la mejor forma de ocuparnos de nuestra salvación
es viviendo como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Esto es todo lo que tenía para compartir. Espero que sea de bendición, que haya sido de bendición, que lo puedas seguir reflexionando en tu vida y comparando con la palabra del Señor. Si hay algo que mejorar, si tenés algún comentario o algo no estás de acuerdo o querés enriquecer esto que hablamos recién, por favor déjalo en tus comentarios, déjalo acá abajo o hacernos llegar de alguna manera. Pero es súper importante que en este tiempo estemos alertas, que seamos más que nunca iglesia en Cristo Jesús y que vivamos de una manera digna a la vocación por la cual fuimos llamados.